Hoy les estamos consultando en las redes sociales, sí, a propósito de la coyuntura electoral, pero además lo que acaba de suceder con el paro armado, que aún tiene unas secuelas importantes en Antioquia y en otros departamentos del país. Pues ustedes, ¿cómo ven la economía? Si esa economía va a mejorar, ¿se va a mantener igual o va a empeorar? Ya revisamos resultados, en un ratico los vamos a leer, vemos un altísimo pesimismo, pero pensando en ese asunto, invitamos también a Óscar Manco López, director de mercados, un docente de la Universidad Nacional, un experto en estos temas económicos y en análisis frente a los impactos de las realidades sociales, culturales, económicas del país frente a todo ese escenario macro y microeconómico. Profe, bienvenido, buenos días, gracias por acompañarnos en Consejo de Redacción. Muy buenos días, nuevamente gracias por la invitación. ¿Qué dice la realidad coyuntural de este país en este momento respecto a la economía? ¿Esto para dónde va? ¿Esto qué tendencia tiene en este momento de acuerdo a los elementos que están en el escenario actualmente? Bueno, en realidad hay varias cosas que han venido ocurriendo. Paradójicamente el tema de la inflación no es un tema solo colombiano, sino internacional. Estamos viendo que la inflación superando un 9%, básicamente se convierte en una especie de impuesto para la gente más necesitada. Creo que Colombia y en general los países latinoamericanos, incluso los países que tienen niveles de ingresos más altos, pueden tener en ese control de inflación, de hecho, unas afectaciones a las clases medias y bajas muy grandes y significativas que en este momento, sin lugar a dudas, se convierten además de un elemento importante en el debate para las elecciones, también un elemento importante a considerar después de que el nuevo presidente asuma la presidencia. Profesor, ¿cuál es ese asunto urgente, ni siquiera necesario, sino urgente que se debe abordar desde el inicio del próximo gobierno, porque ya en este pues lo vemos muy complejo, para la economía del país? Bueno, hay diferentes frentes en realidad desde nuestro punto de vista y uno de ellos es precisamente el tema inflacionario que está bastante desbordado. Estamos alcanzando niveles que incluso no se veían en Colombia hace cerca de 20 años. Sí. En Estados Unidos incluso no se veían esos niveles desde hace más o menos unos 40 años. Entonces, ¿cómo atacar ese elemento inflacionario? Sin embargo, las políticas desde las propuestas económicas que tienen los candidatos son muy similares, siguen siendo bastante intervencionistas. Y digamos que desde la economía uno puede visualizar algo que se llama el mecanismo confiscatorio. ¿Y eso qué es? Como a la gente no le incentivan a que genere riqueza. Muchos candidatos, en su gran mayoría, hablan del incremento de los impuestos a las grandes rentas, pero ¿quién define una gran renta? Sí. ¿Por qué no hablar más bien de una renta que de alguna manera pues, ha generado rentabilidades también en el derrame económico? Y en virtud de eso, pues digamos que el ejercicio siempre va a ser controlar la inflación, pero a través precisamente de los temas, bien sea fiscales o de gasto, que es una especie de espiral algo negativa que siempre se genera. Entonces, de entrada, una cosa es cómo le vamos a mejorar las condiciones de vida de las personas hoy en día, y además de eso pues sería una cantidad de cosas, temas pensionales, temas incluso relacionados no solamente con el control de los precios, sino también como de qué manera vamos a llegar a una estabilidad que le permita a la gente generar ingresos y por supuesto llegar a niveles también de equidad, más allá de la igualdad incluso. Y eso es un reto importante que en este momento los candidatos tienen y que estamos esperando pues que incluso las propuestas se vayan decantando hacia ello. ¿Usted no ha visto las propuestas en ese sentido? ¿No las ve claras? Que nos decía la vez pasada que estaba como difícil en ese sentido. Honestamente son muy similares, pues unos hablan de que van a incrementar impuestos, otros hablan de que los van a incrementar pero más poquito, unos hablan de que van a hacer una intervención al tema pensional, otros hablan de que la van a hacer pero de una manera más parcial, entonces las propuestas son muy similares y todo atiende siempre al ejercicio intervencionista, siempre intervenir, y esa intervención es lo que de alguna manera ha generado estas espirales tan negativas que hoy por hoy nos encontramos. Bueno, pues esa es justamente la pregunta, Óscar, que le estamos formulando a nuestros televidentes, si creen pues que va a mejorar este panorama, que va a empeorar o que va a seguir igual. ¿Usted qué cree? Bueno, en realidad, digamos que dadas las condiciones hoy por hoy, no solo locales, sino internacionales, yo veo muy complicado que la economía reaccione en el corto plazo. Todo dependerá mucho, y eso pues no es para nada de desconocer, todo dependerá mucho de las decisiones que no solamente tomen las grandes potencias, sino también de qué manera nos vamos alineando nosotros como economía emergente hacia esas decisiones. En Estados Unidos, por ejemplo, se viene incrementando la tasa de interés ya por fin después de cerca de 20 años, y eso de alguna manera pues ha presentado un control justamente al tema de precios, y no podemos olvidar que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. En virtud de eso, de qué manera vamos saliendo de esa especie de bucle negativo será determinante para el futuro de estos países de la región. Profesor, ¿cómo explicarle al televidente que el gobierno sale con bombo y platillos y dice que incremente el salario mínimo un 10%?
Y con seguridad, hoy que van estos meses, van 5 meses, menos de 5 meses en el año, la inflación está llegando a ese 10, lo que quiere decir que al final del año va a ser peor, es decir, la gente sigue pagando. ¿Cuánto creería usted que habría que subir o cuál es la estrategia para que no pierda el valor el dinero en el tiempo? Miren, yo creo que uno tiene que partir de la siguiente premisa. Cuando uno de pronto está arrancando estudiando esos temas económicos, uno dice, bueno, y si el gobierno tiene una deuda tan grande, ¿por qué no prende la máquina y saca billetes y los imprime para que la gente tenga plata y en circulación? Esto lo que genera es un impacto de exceso de liquidez. Y en Colombia y en nuestros países no somos propensos al ahorro, sino que salimos a consumir. Y en virtud de eso, si se incrementan esos niveles de demanda, vamos a tener implicaciones de alza en los precios de bienes y servicios. Entonces, la solución no es incrementar salarios mínimos al 30, 40, 50%. Lo vimos, de hecho, en países de la región. Venezuela, por ejemplo, Venezuela, el caso más lo adelantó. Y claro, uno siempre trae a colación ese tema, pero digamos que es el más, yo creo que se puede correlacionar. Entonces, hay un indicador interesante en el mundo que se conoce como el indicador de la miseria, donde se mide la inflación y el efecto del desempleo. Entonces, cuando sumamos inflación más desempleo, pues Venezuela está desbordado, está superando de hecho el 6.000%. Colombia en este momento, haciendo esa regla sencilla, pues tenemos una inflación cercana al 9%, un desempleo del 2%, estaríamos alrededor del 21%. De hecho, estamos incluso por encima de la media en ese valor de miseria, ¿cierto? Pero Argentina, países africanos, Zimbabue, Siria, esos países sí que tienen indicadores de miseria muy elevados. Entonces no podemos hablar de que a través del incremento del salario mínimo vamos a suavizar la situación cuando en realidad nosotros no somos propensos por el ahorro, y eso generaría un impacto de hecho negativo y nuevamente un bucle negativo dentro del ejercicio económico de las personas. Estos, Oscar, son asuntos, digamos, un poco macro. Hay unas realidades más territoriales, más puntuales que afectan también la economía. Por ejemplo, el paro armado de 4 o 5 días que acabamos de pasar del Clan del Golfo, la situación de Medellín con una suspensión de alcalde, nombramiento y designación de otro. Asuntos como esos, más territoriales, más de ubicación geográfica, ¿afectan también estos indicadores económicos? Por supuesto, claro. De hecho, por ejemplo, en Urabá se dieron cuenta ustedes que incluso el Día de la Madre lo postergaron para el próximo domingo. Así es. ¿Y eso qué implicaciones genera? Pues además de que a la gente, digamos, le ocasiona un hueco en sus finanzas, pues estamos hablando de pérdidas que en el Urabá están inicialmente cuantificadas, según la Cámara de Comercio de Urabá, alrededor de 230.000 millones de pesos. Para una región que es la tercera región más importante en Antioquia, eso es tremendamente determinante, y la economía tiene que ser circular. Ayer, por ejemplo, un taxista me decía, hombre, es que la economía es sencilla, si a mí me va bien en un día, yo tengo cómo sacar a mi familia el fin de semana al centro comercial, tengo cómo invitar a mis hijos a un helado el fin de semana. Si no me va bien, pues claramente no tengo cómo distribuir ese ingreso. En Urabá y en la región básicamente lo que ocurrió fue eso. Si tenemos una implicación negativa en los cruces de bienes y de productos, particularmente por el tema del orden público, pues claramente tenemos un encarecimiento en los precios. En regiones como el Urabá lo hemos visto. De hecho, se ha identificado ya que alrededor del 30% se incrementó solamente en ese tiempo, se incrementó la carne. Eso es una cosa que no solamente afecta a las personas de a pie, sino a todas las personas en general. Es decir, eso es una vaina transversal a todo el ejercicio económico. Óscar, ustedes los economistas son muy racionales, porque se soportan en las cifras, en las curvas, en las realidades. ¿Usted personalmente está esperanzado, desesperanzado con esta realidad y específicamente con el futuro económico del país? A largo y corto plazo. Acábenos de matar. Hágale pues. Hace cerca de 2 semanas, un economista muy reconocido en Bogotá, el profesor Lora, escribió una columna. Eduardo Lora. Escribió una columna bien interesante donde decía que los economistas no sabían transmitir la emoción, cosa que sí hacen, de hecho, la mayoría de políticos, transmiten la emoción. No importa que estén contando cuentos dentro del País de las Maravillas, pero están transmitiendo la emoción a la gente. Entonces, digamos que bajo las cifras actuales, el panorama en el corto plazo a mí se me hace un poco desesperanzador. Sin embargo, también estamos en ciclos económicos, y los ciclos económicos desde la estadística tardan aproximadamente 5 años. Claro, algunos me dirán, bueno, Estados Unidos llevaba 20 años. Exacto. Desde la crisis del 2008-2009, más de 20 años, bueno, cerca de 20 años, y eso de alguna manera pues genera también una situación un poco compleja para lo que se avecina, pero en función de esto, y también estoy estimando y estimamos que no va a ser tampoco eterno, pero la situación en el corto plazo sí se avisora bastante compleja. Y este proceso electoral específicamente, profesor, ¿de qué manera afecta esas perspectivas en la economía?
Bastante, además de que las condiciones de riesgo se incrementan. Un inversionista, por ejemplo, extranjero, hoy por hoy, si quiere hacer inversión en infraestructura, en el caso colombiano, no va a exigir el 10, 11%, sino que seguramente se va a subir hasta el 20% porque hay riesgo, hay incertidumbre. Entonces, además de cómo nos ven afuera, es como nos estábamos percibiendo desde adentro. Si las condiciones de riesgo se incrementan, claramente entonces las exigencias de rentabilidad se van a incrementar y además no todas las personas van a tener la posibilidad de realizar inversiones tranquilas. Una de las condiciones importantes en los escenarios, yo diría regionales, es permitir de hecho que el capitalismo se convierta en un capitalismo más social pero de libre empresa y de que entendamos que finalmente el que sabe ejecutar es el sector privado y el sector público se tiene que encargar es de administrar, no de ejecutar. Y eso es un problema grande históricamente en nuestros países que de alguna manera pues va generando también impactos hoy por hoy como se van configurando las cargas desde el punto de vista electoral. Yo le voy a sumar, Oscar, un factor a ese tema de lo local. Las lluvias nos han afectado mucho y uno diría, Claro. bueno, pues puede estar aislado, pero no está tan aislado porque el tema de las afectaciones en los cultivos, en los alimentos, y eso pues también tiene una interferencia directa en la inflación. Claro, por supuesto. De hecho, nuevamente con el tema de las elecciones hoy por hoy, es irresponsable cuando se habla desde el desconocimiento o incluso cuando se entrega un dato equívoco y se asume que es real y eso la gente lo va repitiendo. Con el tema particularmente de la papa, Colombia, he escuchado declaraciones donde mencionan que Colombia importa el 70 y hasta el 50% de la papa, lo cual no es cierto. Colombia importa alrededor del 5 o 4% de la papa que se consume y esa papa que entra es papa procesada, pues es papa de hecho de la que se consumen esos paquetes. Entonces, el tema, por ejemplo, del invierno, hoy por hoy ha tenido impactos positivos, particularmente en la papa, porque los cultivos, digamos que han tenido esa reacción positiva y, digamos, más dinámica para que se puedan entregar finalmente al consumidor. Entonces, digamos que son dos vías. Y además, también digamos que no solamente avisorando lo negativo, que tiene toda la razón, hay temas negativos por el ejercicio de lluvias y cultivos, pero también, por ejemplo, tenemos los embalses llenos y eso ha permitido también que los niveles de energía y el precio de la energía no se nos incremente de manera desbordada, que también afecta, por supuesto, el bolsillo de la gente. Bueno, profesor, en este momento hay gente que está tomándose un tinto y viéndose y rascando de la cabeza. Pero dentro de esta gente hay uno que dice, yo tengo una platica guardada, me liquidaron de la empresa, vendí una finca, tengo una platica, ¿qué hago con esa plata? ¿La guardo, la ahorro, la invierto en qué? Dólares, Compro euros, compro acciones. euros, Bitcoin, monto Debajo del colchón. Debajo del colchón, un Podría ser otra emprendimiento, opción. ¿qué hacer? O sea, hay que aterrizar esto en la economía y volverla más... O sea, hay alguien que tiene liquidez, tiene ahorro muy escasos. Yo no, pero hay gente que sí. ¿Qué decirle a esa gente? ¿Dónde invertir? Bueno, en realidad eso dependerá mucho Sí. de las preferencias de riesgo que tenga la persona. Yo no le puedo decir a mi abuelita, por ejemplo, venga, cojamos su pensión y compramos Bitcoin. Eso Ah, sería no, bastante le da un complejo, ataque, ¿cierto? sí, sí. Claro. Entonces es más bien, primero identificar cuál es su perfil de riesgo. Lo que sí es cierto es que yo creo que todos los colombianos y colombianas tenemos un compromiso grande y es que finalmente este país produce con base en la clase media y cómo estamos impulsando nosotros el desarrollo económico. Yo invitaría a que en este momento definamos emprendimientos y hagamos serios de emprendimiento desde el conocimiento que cada uno y cada una tenga y además de lo anterior, pues a través de los niveles de riesgo que queramos identificar, porque hoy por hoy, por ejemplo, las acciones en Colombia con el tema de la No, OPA, grave. eso está muy muerto, es un mercado bastante Y paquidérmico. comprar propiedades de pronto puede ser. Lo que pasa es que las propiedades nuevamente digamos que tienen rentabilidades cercanas al 0.7% mensual. No está mal, pero también digamos una persona que quiera ganarse un 15-20% tendrá que pensar otras alternativas. Sí, no Lo es que por sí ahí. es cierto es pilas con esos esquemas de captación Ponzi. lo hemos que- hablado aquí, Sí, las pirámides. total. Claro, y claro. entonces le venden a la Sí, gente el humo mucho. de que a través del Bitcoin y las criptomonedas, eso sí también hay que tener mucho cuidado porque hay mucho vivo por ahí tumbando a la gente. Oh, mucho vivo, hay más aviones y más bandidos por ahí bregando a quitarle la platica a los otros. Profe, agradeciéndole mucho antes Muchas de despedirlo. Venga, juntos revisemos la opinión de los televidentes de Consejo de Redacción en las redes sociales esta mañana. A ver qué están contestando, pero sobre todo, compañeros, ¿qué dicen en las redes? Revisemos. El contexto claro, coyuntura electoral, acciones delincuenciales, y entonces ¿usted qué piensa? ¿Esta economía de país qué? ¿Empeorará, seguirá igual o mejorará? Nos dicen en Facebook, 65% opina que empeorará, seguirá igual, piensa el 24% y mejorará 11%. Revisamos ahora red social Twitter, 61,9%.
similar, dice que empeorará, seguirá igual 18,3% y mejorará 19,9%. ¿Qué hay más optimistas en esta red? Vamos a la otra red, aquí Igual. empeorará el 60%, seguirá igual 29% y mejorará el 11%. Vea, profesor, es un escenario desesperanzador. Hay poco optimismo frente a una posible mejoría de la economía colombiana. Antes de su comentario final, para un poco de análisis respecto a esto, escuchemos qué dicen algunos televidentes. Mire, por ejemplo, Crisógeno nos dice, no se trata de coyunturas electorales, se trata de acabar la corrupción, las mafias en el gobierno, los contratos sastre. Los ciudadanos debemos acabar con esas prácticas y hacer el cambio sin miedo. Y también nos dice Hernán Hernández, la economía no solo está mal en Colombia, en todo el mundo hay afectación en este sentido y el panorama mundial no es alentador. Si los países más estables económicamente están afectados, ¿qué podemos esperar nosotros? Una pregunta que además deja ver también la polarización que hay en nuestro país según las respuestas. Ahora todo sirve para un lado, para el otro. Todo. Por acá está León Velázquez en Facebook, dice, buenos días, mire, la economía del país va a empeorar, obvio, a los líderes no les interesa que mejore, hablo del gobierno, el Congreso, los empresarios y los bancos, dice, a ellos les interesa tenernos como corderos para seguirnos chupando sangre, es la opinión de León Velázquez. ISA 6934, habitual colaboradora, dice, empeorará. Muchos se aprovechan de esta situación coyuntural y son ventajosos y corruptos. Abusan de los demás, suben precios, especulan y generan más temor. Pesimismo, profesor Oscar, pesimismo entre las audiencias. Pesimismo también, yo creo que el mensaje es, esto es un tema cíclico, pues yo creo que nos ha tocado vivir algunas situaciones algo similares. En los 90 muchas personas perdieron la casa con el tema del UPAC, si lo recuerdan. Inflaciones desbordadas por encima del 30% incluso. Entonces esto es un tema cíclico. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es un poquito apretarnos el cinturón y esperar que el ciclo vaya pasando, que seguramente la tormenta se va a disminuir. Profesor Oscar Manco, gracias, especialmente por ayudarnos a entender que es uno de los propósitos de este Consejo de Redacción. Muy amable. Nuevamente gracias por la invitación. Feliz día. Experto en este asunto, lo consultamos permanentemente cuando requerimos un poco de visión más amplia frente a estas realidades económicas y él siempre acude a acompañarnos y ayudarnos. Ya son las 7:42.